En Reino Unido están pasando cosas feas y me vi en la obligación de hacer este video. Te quiero contar qué está pasando con el movimiento anti-inmigración racista en Reino Unido. El pasado 29 de julio, una persona acuchilló a varias personas, incluyendo niños, en una clase de baile para niños. 3 niños perdieron la vida y 10 personas, incluyendo adultos y niños, resultaron heridas. El autor de los hechos, el asesino, fue un joven de 17 años llamado Axel Rudakubana, un joven que nació en Cardiff, Gales, Reino Unido, en este país. El problema, entre comillas, de todo esto es que sus padres no son de acá, son inmigrantes y son de Ruanda. A raíz de esto surgió muchísima desinformación en redes sociales y en noticias sobre la nacionalidad del chico, diciendo que era un inmigrante, la nacionalidad de los padres, diciendo que el chico era musulmán, hablando con su religión. Y esto obviamente fue aprovechado por un montón de grupos de extrema derecha, grupos anti-inmigración, grupos racistas, para realizar ataques alrededor de todo el país. Fue una semana de ataques que comenzó en la ciudad de los hechos, en Southport, a una mezquita local, y luego escaló. Un montón de protestas alrededor del país, en ciudades muy importantes, protestas violentas que resultaron con más de 1000 detenidos y más de 100 oficiales de policías heridos. Eso también fue aprovechado por muchísima gente para realizar ataques directos, ya sea físicos o verbales, a personas, sobre todo musulmanas, y atacar zonas donde suelen vivir, barrios donde hay muchísima población inmigrante. Todo esto concluyó por suerte el pasado 7 de agosto con una protesta antirracismo a lo largo del país. Mucha gente salió a reclamar, a protestar, diciendo que no están de acuerdo con toda esa gente que está en contra de la migración, contra el racismo, y se terminó con una protesta por suerte pacífica. Pero la cosa no termina acá. Ahora ya entendieron qué pasó puntualmente, pero es importante también entender el panorama general y qué está pasando a grandes rasgos. Venimos de un cambio de gobierno reciente y este incidente fue el primer gran incidente que tuvo el gobierno. El gobierno anterior era un gobierno conservador con políticas anti-inmigración y el gobierno nuevo quiere cambiar eso. Reino Unido es una isla y gran parte de la inmigración ilegal de esta isla, por no decir toda, sucede cuando la gente cruza el Canal de la Mancha en barcas ilegales, en botes ilegales. Una vez que llegan a este país, el país tiene la obligación de darles asilo político o de al menos que su caso sea analizado, porque suelen venir de países en situaciones de extrema pobreza, países donde se violan los derechos humanos o países en situación de guerra. Y ni hablar de la cantidad de personas que mueren ahogadas cruzando el Canal de la Mancha. Por ejemplo, en 2019 se encontró un camión con 39 cadáveres dentro que venía cruzando ilegalmente desde Europa hasta Reino Unido. Porque hay mucho tráfico ilegal de personas. Le prometen una vida mejor en Reino Unido, le cobran lo que tienen que cobrarle y sus vidas corren peligro. El gobierno conservador que acaba de dejar el poder argumentaba que estos cruces ilegales, estos inmigrantes, eran parte de la culpa de la inseguridad del país, de la crisis económica del país, de vivienda y de la presión que sufren sistemas públicos como puede ser la salud o la educación. ¿Y cómo pensaban solucionarlo? Haciendo que todas las personas que llegaban ilegalmente a Reino Unido sean enviadas a Ruanda para rehacer su vida allá, con ayuda del gobierno. Hay un pequeño detalle: Ruanda es un país donde está aprobado a nivel internacional que violan los derechos humanos. Es decir, un inmigrante viene de un lugar donde sus derechos son vulnerados para que lo envíen a un lugar similar. Esto nunca llegó a suceder, el gobierno no llegó a implementarlo. El gobierno nuevo, el gobierno laborista, dice que esto no va a pasar, lo descartó de sus planes. Pero ¿qué pasa? Si bien este plan no llegó a desarrollarse, hay mucha gente que lo sigue apoyando, mucha gente que sigue pensando de esa forma. Y por esa misma mentalidad es que ocurrieron las protestas que les mencionaba antes. Ahora hablemos de los números. Es muy importante hablar de cifras cuando se trata de un tema tan delicado. Todas las cifras que le voy a mostrar ahora son cifras oficiales del gobierno de Reino Unido. Se pueden encontrar en su página web y tienen los links en la descripción. En 2022 se estima que había 387.000 personas buscando asilo. Eso representa un 0,6% de la población y un 4% de la población nacida en el extranjero.
siendo su mayoría de Afganistán, Irán, Vietnam, Turquía y Siria. Hasta el año finalizado en junio de 2024 entraron 30.406 personas a través de cruces ilegales. De esas, 29.976 aplicaron para un asilo. Más de 25.000 están hoy esperando una respuesta y solo 2 fueron aceptadas. Otro argumento que usa la gente es que los crímenes son en su mayoría culpa de estos inmigrantes ilegales. Veamos las cifras. Entre abril de 2022 y marzo de 2023, de cada 1.000 personas en prisiones de Reino Unido, 52 eran negras, 11 de etnia pakistaní, 9 de etnia bangladesí y 5 de etnia árabe. Pero si bien la inmigración va subiendo, las cifras marcan que la delincuencia en Reino Unido está en descenso a comparación con la última década. Hablemos de pobreza, porque esto tiene relación. Según el gobierno de Reino Unido, una persona negra tiene 34% de posibilidades de vivir en la pobreza, mientras que una persona blanca tiene el 17% de posibilidades. Esto nos dice algo, ¿no? Mientras más uno está en la pobreza, más posibilidades tiene tal vez de delinquir por necesidad. ¿Todo el mundo delinque por necesidad? No, claro, pero es un gran factor. Y la pregunta está, ¿le damos las herramientas y las oportunidades suficientes a personas de ciertas etnias para poder progresar y no caer en la pobreza y que no caigan en la delincuencia? Es una pregunta. Yo no estoy dando respuestas, no estoy dando verdades, no tengo las respuestas, simplemente hago preguntas que creo que todos nos tenemos que hacer al momento de decir verdades tan fuertes. Otra cosa que quiero dejar en claro es que este racismo es hacia cierto tipo de inmigrantes, no a los inmigrantes en general. Yo soy inmigrante, pero claro, soy hombre, blanco, de descendencia europea, con pasaporte europeo, no tengo ningún problema. Y este racismo hacia los inmigrantes se puede ver desde mi punto de vista en los programas de refugiados. Por ejemplo, cuando comenzó la guerra en Ucrania, el Reino Unido lanzó un programa de refugiados. La gente era bienvenida desde Ucrania a buscar asilo en este lugar. Se le daba dinero, se le daban posibilidades, se le daba hospedaje y eso se veía un montón. Pero con la guerra de Palestina o con otras guerras en Medio Oriente, eso no se ve. O al menos no se ve a esas grandes escalas. Parece que, al menos desde el punto de vista oficial y político, esos refugiados no han tenido un programa tan exhaustivo o tan promocionado como lo ha tenido Ucrania. Repito, esto es lo que yo creo. Si hay un programa, me lo dicen en los comentarios. Otro gran ejemplo de esta mentalidad es el Brexit. El Brexit sucedió hace algunos años y es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es decir, hoy en día el Reino Unido como país no pertenece a ese bloque político-económico que es la Unión Europea. Esto fue un voto por referéndum y hace 4 años que el Reino Unido ya no pertenece más a ese bloque. Pero ¿qué pasa? Uno de los argumentos más fuertes que se usó en la campaña pro-Brexit por parte del grupo que lo apoyaba eran los inmigrantes, diciendo que los inmigrantes eran el problema del país porque saturaban los sistemas de salud, saturaban los sistemas públicos, venían a robarle el trabajo a los locales y eran los responsables de la delincuencia, de los crímenes en el país. Si bien hay muchísimas capas en la salida de un país, de un bloque económico-político que van más allá de la inmigración, este fue el punto más fuerte que usaron los grupos políticos porque era el punto que más se le metía en la cabeza a las personas y fue lo que más los alentó a ir a votar a favor del Brexit, a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Y cuál es mi punto de vista? Yo soy inmigrante, vengo de una familia con raíces inmigrantes, yo me fui de mi país por placer, por curiosidad, no escapé de una guerra, no escapé de una situación de pobreza ni nada por el estilo y me da pena pensar que gente que escapa de esas situaciones tan horribles y tristes es discriminada. No puedo entender cómo alguien trata mal a otra persona por ser de un lugar. Entiendo que un mundo sin países es una utopía y que económica y organizativamente no hay lugar para todos en todos lados. Pero mi sueño es que dejemos la parte de la organización, de los números, a las personas encargadas de eso, creyendo que hacen un buen trabajo. Y mi único sueño es que las personas a la par mía, los civiles, la gente de a pie, como se dice, cambiemos aunque sea la mentalidad. No te digo que solucionemos el problema de base, pero que sepamos que todos somos humanos, seamos de donde seamos y no tratemos mal a una persona o le neguemos un derecho simplemente por ser de otro lado. Ahora, ¿existe gente que va específicamente a otro país a delinquir? Sí, claro que lo hay. ¿Son la mayoría? Para mí no.
pero también existen personas de un mismo país que delinquen. O sea, en este país hay británicos delincuentes, no solamente inmigrantes delincuentes. Es importante ver dónde ponemos la mira. Muchos dicen que los inmigrantes vienen, no pagan impuestos y colapsan el sistema de salud, que no alcanza para todos. Pero ponemos la mira en un millonario que evade una parte de su riqueza, ¿qué haríamos con esos impuestos? Y repito, no estoy dando respuestas, no estoy dando verdades, simplemente pongo preguntas sobre la mesa para que nos hagamos todos juntos al momento de tener estos debates. Y desde ya que esto no pasa solamente en Reino Unido, hoy hablo de Reino Unido porque me toca vivir acá y me toca explicarles esto, pero esto pasa en todos los países del mundo, incluyendo en mi país, Argentina, y me parece tristísimo. Para mí una persona viene a mi país o va a cualquier país y quiere aportar lo suyo, quiere hacer lo suyo, que vaya, que sea libre. Una persona es delincuente, sea de cualquier otro país del mundo, sea de mi país, que sufra las consecuencias. No distingo por nacionalidad y es un sueño que me gustaría tener. Hasta acá mi opinión. Yo ya te dejé los números en el video para que sepas cómo es la realidad de Reino Unido. Este último trocito fue solamente mi opinión. Leo en los comentarios lo que tienen para decir. Gracias y hasta la próxima.